Bienvenidos nuevamente a todas y a todos al curso de sensibilización y trato al usuario LGBTI, género y violencia. Ahora vamos a pasar a ver la lección número 4 del módulo 2 de identidad de género desde los derechos humanos y vamos a pasear un poco por la legislación existente. Si bien ya hemos hablado de la normativa internacional y hemos ido nombrando algunas normas, ahora las vamos a ver un poquito más en detalle, sin entrar en grandes, ¿cómo se llama?, ahondamientos en la normativa, ya que yo sé que no son un curso de abogados, sino les voy a ir poniendo videos también para que vayan comprendiendo la importancia, más que nada, que conozcan que existe la legislación y vayan como sabiendo que para ciertas situaciones existe una normativa internacional, un estándar de derechos humanos. Habíamos dicho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y que a cada persona les es dado ejercer todos los derechos y libertades existentes en ese instrumento, sin distinción de cualquier naturaleza, tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, de origen nacional, social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. El nacimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos se da, como vimos, con la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Y dijimos que como habían sido construidos desde un sistema patriarcal, invisibilizaba a las mujeres y a la diversidad sexual y identidad de género. También vimos que existía también el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y dijimos que también, al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cómo se llama?, prohibía toda discriminación y garantiza a todas las personas de igual protección de manera efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma y religión. Y no obstante, dijimos también que en ninguno de los instrumentos de protección de derechos humanos expuestos, ¿ya?, se incluye la orientación y la identidad sexual expresamente como causa directa de discriminación, y quedan bajo la cláusula abierta que establece que la discriminación por otras razones de diversa índole. Entonces, teniendo así que justificar una extensión específica a la inclusión del colectivo LGBTI en dicha cláusula. Y entonces este hecho evidencia la tardía incorporación del reconocimiento de los derechos de este colectivo en el discurso de las Naciones Unidas. Porque como verán, en 1948, en 1966, era como imposible hablar de estos temas, hablar que las personas LGBTI tenían derechos, si eran incluso criminalizadas. Y bueno, dijimos que las personas LGBTI deben gozar los mismos derechos humanos que cualquier individuo, lo que implica el derecho a la igualdad, a la no discriminación en el disfrute de sus derechos, el principio esencial y rector que integra el derecho internacional de derechos humanos. Cuando hablamos de principios en el derecho internacional, tenemos que hablar de la igualdad y la no discriminación. Bueno, a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge y protege a la persona sexualmente diversa, según lo dispuesto en el artículo 2, donde se estipula que se le reconoce a las personas todos los derechos sin distinción. Y las normas de derechos humanos de las personas LGBTI. Bueno, el reconocimiento
legal y social a su dignidad individual y colectiva, y a la imprescindible eliminación de las legislaciones respectivas de derechos. Bueno, cuando hablamos de derechos LGTBI, se refiere a la necesidad de encontrar un reconocimiento legal y social de la dignidad individual y colectiva de la comunidad, a la imprescindible, eliminación de todas las legislaciones que restringen sus derechos. Específicamente en cuanto a los avances de la normativa internacional para el colectivo LGBTI, cabe destacar que a pesar de las conquistas, la regulación de igualdad y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es muy, muy débil todavía, ¿ya? Además de que existen pocos instrumentos internacionales específicos de protección, y aún así se pueden identificar algunos avances tanto en el plano universal, que es el plano de la ONU, y el plano regional a nivel de la OEA, ¿ya? Aquí vamos a ver, les voy a poner, un video que habla voy a poner un poquito más adelantado. Me cuesta apuntarle al... Ahí. Desde hace más de 50 años, tratados internacionales y casos de tribunales de derechos humanos han surgido para defender a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Echémosles un vistazo. Los tratados internacionales. 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, explica que todos y todas somos iguales y nacemos con los mismos derechos y libertades. 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, este pacto incluye al sexo y a otros aspectos de la sexualidad como categorías prohibidas para discriminar y mucho menos su uso como excusa para restringir derechos. 1984. Los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belén Pará, han servido como instrumentos de protección de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, no únicamente de las mujeres heterosexuales y cisgénero. 2015. En Latinoamérica se emitieron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, en donde se señala a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas frente a la discriminación. Adicionalmente, existe un documento de trabajo presentado por académicos muy reconocidos a nivel internacional, con el cual proponen una interpretación de los derechos de personas LGBT a la luz del derecho internacional. Este es denominado los principios de Yogyakarta. En este instrumento, que se convirtió en la Enciclopedia de Derechos LGBT, se crean unos criterios orientadores para incluir a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans como sujetos de protección de todos los convenios internacionales de derechos humanos. Y, por ende, se deberían garantizar su acceso a derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, a no ser sometidos a torturas ni explotados de ninguna forma, al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuada, a una vivienda digna, educación, entre otros. Los casos en altas cortes de derechos. Así como los tratados internacionales de derechos humanos han servido como precedentes en la garantía de derechos de personas LGBT, algunos casos en altos tribunales regionales
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cumplido con el mismo fin. Casos como los de Atala Rifo versus Chile, Duque versus Colombia, Rojas Marín versus Perú o la Opinión Consultiva 24 de 2017 han sentado garantías a favor de las familias homoparentales y su protección, su posibilidad de adoptar y su derecho a la seguridad social, entre otras cosas. Dichos casos también han servido para generar pronunciamientos en contra de las detenciones arbitrarias y la violencia institucional basada en el prejuicio por la orientación sexual o identidad de género de una persona. Todos estos estándares podrán ser una guía muy útil en la defensa de personas LGBT. Ojo, no los pierdas de vista. Bueno, ahí tenemos los estándares internacionales y a los instrumentos internacionales y convenciones que uno puede recurrir, a los casos que se han visto en la Corte Interamericana. Vemos la normativa tanto a nivel universal como a nivel interamericano. Hay harta normativa, pero está inserta en convenciones no específicas de las personas LGBTI. Pero a pesar de eso, se deben tomar en cuenta a la hora de establecer políticas y programas, ¿cómo se llaman? Políticas públicas y normativas en los países respectivos, en Chile, por ejemplo. Para las personas pertenecientes a las poblaciones LGBTI, las capacidades institucionales han buscado promover y proteger sus derechos, así como prevenir y reducir las diversas problemáticas en materia de desigualdad y discriminación, por lo que el trabajo legislativo es amplio, pero aún así insuficiente tanto a nivel internacional como nacional, ¿ya? Todavía quedan muchos países con discriminación. Hay países que todavía es un delito ser homosexual. Vamos a ver los países más al detalle más adelante. Así es que todavía queda mucho por hacer. También tenemos una gran organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, bueno, que es ONU-SIDA, y también tenemos la Organización Mundial de la Salud, que se pliega a la iniciativa de excluir la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades. De ese modo deja de ser considerada como una patología, como lo vimos en la lección anterior, y abandonó oficialmente la categoría. Por años la clasificaba como una enfermedad. Y en conmemoración de ese acontecimiento se instauró el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. De igual manera está la organización ONU-SIDA, que es un trabajo tremendo con las personas que son seropositivas, tienen VIH. Y bueno, y aquí les voy a mostrar un video de cómo trabajan. Todo es una cadena, todo está como organizado, concatenado, todo va relacionado uno con otro. Las organizaciones trabajan sin descanso, pero, por ejemplo, ONU-SIDA trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocado a las personas con VIH-Sida, como por ejemplo en este video se explica. Soy Ana. Déjame decirte lo que significan los ODS para mí. Nací con VIH. Cuando murieron mis padres, mi abuela me cuidó. No siempre podíamos permitirnos la comida, pero ella trabajó mucho para alimentarnos. Mi abuela es mi heroína. Ella insistió en que fuera a la escuela. Al principio se burlaron de mí, pero pronto hice amigos. Hoy soy enfermera y ayudo a los demás. Ojalá mis padres estuvieran vivos. No tenían acceso a medicamentos contra el VIH. Afortunadamente, yo sí lo tengo. Ahora, el virus en mi cuerpo es virtualmente indetectable, así que no puedo transmitirlo.
Conoce a Leo, mi pareja. Él no vive con VIH. Me ama y me acepta tal como soy. Y hemos sido bendecidos con una hija, Sofía. Le di a luz en mi clínica. Acabamos de instalar paneles solares para tener electricidad, agua potable e inodoros. Oh, aquí viene mi hermano Ben y su pareja Luke. Adoptaron a Tina, quien también es seropositiva. No ha sido fácil para ellos formar una familia. Tuvieron que acudir a los tribunales para luchar contra el estigma y la discriminación contra ellos. Se mudarán a la ciudad, donde serán mejor aceptados, tendrán trabajo y buenos servicios de salud. Estamos felices de vivir en nuestro pueblo junto al mar. La vida es buena. Estoy orgullosa. No podríamos haber logrado todo esto solos, sin nuestros vecinos, profesores, el gobierno, las ONG y los socios. El VIH existe, pero no me define a mí ni a mi familia. Bueno, el SIDA y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, los objetivos, como les había explicado en las primeras lecciones, son 17 objetivos, ya llamados los ODS 2030, y el objetivo fundamental de la respuesta al SIDA es que nadie debería quedarse atrás. No se va a poder poner fin a la epidemia de SIDA sin satisfacer las necesidades de las personas que viven con VIH y que están afectadas por el virus. Y se iban a abandonar las cuestiones determinantes relacionadas con la salud y la vulnerabilidad, ¿ya? Como es la discriminación. Las personas que viven con VIH a menudo pertenecen a comunidades súper frágiles y son discriminadas y marginadas. Son víctimas de la desigualdad, de la inestabilidad, por lo que sus preocupaciones deben ocupar un papel central en los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible. La respuesta al SIDA ha logrado avanzar en el derecho a la salud, a la igualdad de género, los derechos humanos, el empleo, la protección social. Ha plantado cara a las normas sociales muy afianzadas, ha hecho frente a la exclusión social, ha derribado barreras legales que obstaculizan los resultados en cuanto a salud y desarrollo. Su enfoque de inversión se está adoptando cada vez más para acelerar el progreso en lo referente a la salud y el desarrollo globales. De hecho, ya se habla de una vacuna, ¿ya? Entonces, el sistema de Naciones Unidas, que va incluido ONU-SIDA, trabaja por cumplir toda la agenda de los de objetivos de desarrollo sostenible, el cual recoge 10 ODS de los 17 que son especialmente relevantes para dar la respuesta al SIDA, ¿ya? Y hablamos en el otro video de los principios de Yogyakarta. Este es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual y la identidad de género con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, estableciendo unos estándares básicos para evitar los abusos y dar protección a los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. ¿Ya? Como aparecía en el video, el 2007, bueno, se dio un paso adelante gigantesco con la propuesta de un instrumento internacional para los derechos de las personas LGBTI. Esta se pensó a partir del sistema de las Naciones Unidas y recibió el nombre de principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, y se conoce con los principios de Yogyakarta. Bueno, en el 2006, en respuesta a los bien documentados patrones de abuso, bueno, un grupo internacional distinguidísimo de expertos en derechos humanos se reunió en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia, para
delimitar un conjunto de principios internacionales en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que es una guía universal sobre derechos humanos que ratifica las normas legales internacionales vinculantes con todos los estados y que todos los estados deben cumplir, ¿ya? Los principios fueron como una promesa a un futuro diferente donde todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho y pueden satisfacer ese valioso derecho que quieren al momento al nacer. Estos derechos abarcan un amplio espectro de situaciones y aspectos vitales de las personas LGBTI, pero 10 años después de su lanzamiento, ya se acordó revisarlo para incluir elementos que habían quedado como en el tintero y que diferentes actores habían venido echando de menos, por ejemplo, la referencia a la expresión de género, a las características sexuales, se dejó afuera. Entonces, el 2017, 10 años después, se adoptaron los principios de Yogyakarta más 10, ¿ya? Así por Yakarta Plus se llama, Yakarta Plus 10, que es su sigla en inglés, como suplemento a los principios originales. Los G plus 10 no modifica los principios del 2006, aunque en el preámbulo se afirma explícitamente que las características sexuales, elemento que estaba ausente en los principios originales, deben entenderse como una categoría más protegida por los principios de Yogyakarta, junto con la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Entonces, estos 10 plus añaden 9 principios a los 29 principios que ya existían original, junto con la adición de nuevas obligaciones para los estados y nuevas recomendaciones. Ahí yo les dejo el link donde pueden buscar la página de los principios. Y vamos a ver solo 2 principios, porque cada principio es muy largo, pero los 2 que podríamos como tener en la memoria, porque como vamos a ver en el próximo módulo, o sea, hemos visto a lo largo todo el derecho que está muy vinculado a las personas LGBTI, que es el derecho a la salud, y por ser ustedes funcionarios de salud, y porque vamos a tomar el tema de los niños, el tema escolar. Entonces vamos a ver el principio también que tenía que ver con la educación, ¿ya? Entonces, el principio número, ¿cómo se llama? 16, ya dice que los estados adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas de toda índole que sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación. Entonces, el principio 16 tiene que ver con la educación, que dice que debe ser en igualdad de condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal, docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad, las actitudes y la capacidad mental física de cada estudiante hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a las necesidades de los estudiantes de todas las orientaciones sexuales y identidades de género. Los principios de Yogyakarta son, ¿cómo se llama? Tienen implicancia legal, son de obligatorio cumplimiento. Se debe garantizar la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como por la madre, el padre, familiares de cada niño y niña, por su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones sexuales, ¿cómo se llama? Sexuales e identidades de género. Perdón, me perdí de la lectura.
identidad de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y sus madres, padres y familiares en este sentido. Garantizarán también las leyes y políticas que brinden a estudiantes y personales docentes de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito escolar. Como ven, aquí ya habla de leyes y políticas, o sea, el Estado debe asegurar y garantizar que las leyes y políticas brinden a los estudiantes de las diferentes orientaciones sexuales que se impida el acoso y el hostigamiento. Y asegurarán que no se marginen y segreguen a estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia con el objetivo de protegerlas o protegerlos y que se identifiquen de manera que respeten de manera participativa sus intereses superiores. Y se habla de las medidas legislativas administrativas que a fin de garantizar que los establecimientos escolares se administre la disciplina de modo compatible con la dignidad humana, sin discriminación, sin castigo basado en la orientación sexual, la identidad de género y los estudiantes o la expresión de las mismas. ¿Se acuerdan que la ley de inclusión escolar? Bueno, de esa vamos a hablar, la vamos a tocar en el próximo módulo. Pero todas las leyes que salen en Chile no son así como una creación, un invento, sino que son para cumplir con los estándares internacionales a los que estamos obligados. Y la ley de inclusión escolar es una manera de cumplir con el principio 16 de Yogyakarta, ¿ya? También se velará que todas las personas tengan acceso a en todas las etapas de su ciclo vital a oportunidades, recursos para un aprendizaje sin discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, incluyendo a personas adultas que hayan sufrido de esta forma de discriminación en el sistema educativo. Y el principio de 17, que tiene que ver con el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. La salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este derecho, ¿ya? Y se adoptarán todas las medidas legislativas, también administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, que todas las personas tengan acceso a los centros, productos y servicios para salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como los propios historiales médicos, sin discriminación de orientación sexual y identidad de género. Entonces, cuando nosotros impedimos que las personas durante la pandemia acudan a recibir su tratamiento retroviral, no se les pueda inscribir como nuevos pacientes, se les rechace la atención, estamos incumpliendo las normas internacionales de discriminación y por lo tanto estamos violando sus derechos humanos. Se asegurarán que los centros, productos y servicios para la salud sean diseñados de modo que mejoren el estado de salud de todas las personas sin discriminación por motivos de orientación sexual, que respondan a sus necesidades o que tengan en cuenta dichos motivos y que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad. Bueno, eso ya lo tenemos en la ley y deberes de los pacientes. También se implementarán programas encaminados a hacer frente a la discriminación, los prejuicios u otros factores sociales que menoscaban la salud de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género. Entonces, cuando veamos que hay ciertas situaciones que producen discriminación
o que impiden el acceso de las personas debido a su orientación sexual o identidad de género, hay que desarrollar programas para hacer frente a esa discriminación. Y se tiene que velar porque todas las personas estén informadas y su autonomía sea promovida a fin de que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con el tratamiento o los cuidados médicos en base a un consentimiento genuinamente informado, sin discriminación por motivos de orientación sexual y identidad de género. Cuando hablamos de genuinamente informado, quiere decir que la persona que se le dio la información entendió, comprendió en palabras que son acorde a su desarrollo eh, intelectual y a su rango etario, a su nivel de educación también. Entonces, uno no puede explicar, un médico, un funcionario de salud, no le puede dar una explicación en términos médicos que no entienda. Y hay que preocuparse, ¿cómo se llama?, que ese consentimiento sea genuino y que efectivamente la persona haya entendido. No preguntarle, ¿entendió? Y porque va a mover la cabeza y le va a decir que sí. No, tiene que preocuparse, a ver, ¿qué es lo que entendió? ¿Qué cree que es lo mejor para usted? Y eso tienen que preocuparse muy bien, porque si no, no solo están, ¿cómo se llama?, yendo en contra de la ley y derechos de los pacientes, sino también contra la normativa internacional, y es una violación de los derechos humanos cuando la persona es un funcionario de salud. También se velarán porque todos los programas, servicios de salud, educación, preventivos, cuidados, tratamientos de materia sexual y reproductiva respeten la diversidad de orientación sexual y identidad de género. Estén disponibles en igualdad de condiciones sin discriminación para todas las personas. Hay que cuidar mucho que estén en un lenguaje adecuado, tanto en un lenguaje no sexista, un lenguaje no discriminatorio, un lenguaje inclusivo. Y se debe facilitar el acceso a los tratamientos, ¿ya? Y cuidados y apoyo competentes, no discriminatorio a aquellas personas que busquen modificaciones corporales, ¿cómo se llama?, relacionadas con la reasignación de género. Esto es muy importante, no decir cosas que, ¿cómo se llama?, hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos con las personas. Las personas se deben instruir en cómo atenderlas, qué lenguaje utilizar, porque uno no sabe, hay personas que son de LGBTI que son muy frágiles, que han sufrido mucho, que han pasado mucho maltrato, entonces se vuelven como un caracol, se esconden, entonces tienen un caparazón encima y es muy difícil, y la única forma de ayudarlo, de respetar su dignidad de ser humano, ¿ya?, es dándoles acceso a los tratamientos, pero con el más, de manera, con mucho tino. Y todos los proveedores de salud traten a sus clientes y sus parejas sin discriminación por motivos de orientación sexual, incluso en lo concerniente al reconocimiento como parientes más cercanos, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta también las parejas y las familias de las personas, porque las parejas y las familias sufren tanto como sufren las personas y pasan las mismas cosas. Cuando una madre que no es LGBTI ve a un hijo sufrir, ve a un hijo que se ha intentado suicidar, que tiene intentos de suicidio, que le han hecho bullying, que lo han maltratado, que lo han violentado de diferentes maneras, esas personas también, cuando ven maltratar a su hijo, cuando ven que en un servicio de salud lo maltratan, lo tratan mal, o le dicen cosas hirientes, o palabras que son inadecuadas, los familiares también sufren, las parejas también sufren, y hay que tener cuidado con eso también. Entonces, se tienen que adoptar también programas de educación, capacitación que sean necesarios
para posibilitar que quienes trabajan en el sector salud brinden a todas las personas el más alto nivel posible de atención de salud. Entonces, los funcionarios públicos, cuando atienden a personas LGBTI, están ayudando a su salud, a que tengan el más alto nivel posible de atención en salud. Cuando un funcionario de salud impide eso, está violando el derecho humano a la salud de la persona. Y por lo tanto, si es un funcionario de un hospital público, de un servicio público, está haciendo responsable al Estado chileno de una violación de derechos humanos y que incluso podría llegar a un tribunal internacional. Los principios de Yogyakarta abordan una amplia gama de normas de derechos humanos, ¿ya? Estos son dos nada más, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Yo invito a que visiten la página y la lean, ¿ya? Esto es de aplicación en todos los asuntos de orientación sexual y identidad de género. Y estos principios vienen a afirmar la obligación primordial de los estados de implementar los derechos humanos. Cada principio va acompañado de detalladas recomendaciones a los estados, ¿ya? Sin embargo, los especialistas también hacen énfasis en que todos los actores tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos. Las personas en cada principio, por ejemplo, la educación, se habla de los maestros, los directores, todo el personal, tanto a nivel de colegio, municipal, ministerial, todos los actores, y en caso de la salud, todos los funcionarios de salud tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos. Entonces también los principios plantean recomendaciones adicionales a todos los actores, incluyendo el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los financiadores, los especialistas y las especialistas de estos principios reflejan el estado actual del derecho internacional de derechos humanos en lo que concierne a la orientación sexual y la identidad de género. Reconocen que los estados podrían contraer obligaciones adicionales conforme al derecho internacional y que éste continúe evolucionando porque van apareciendo nuevos derechos. Entonces, vinculan a los estados y creen que va a haber un futuro distinto donde todas las personas sean respetadas en su dignidad. También tenemos una resolución súper importante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que hace un llamamiento, que es la resolución sobre las violaciones de derechos humanos por orientación sexual e identidad de género, que es del 2011. El Consejo de Naciones Unidas aprobó esta resolución sobre las violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI y esta afianza la universalidad de los derechos humanos al reconocer la preocupación por los actos de violencia y discriminación fundamentados en la orientación sexual y identidad de género. Entonces, por medio de este instrumento se solicita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que encargue la realización de un estudio con el fin de documentar leyes y prácticas discriminatorias y todos los actos de violencia cometidos contra las personas por su orientación sexual en todas las regiones del mundo, y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos puede aplicarse. Se ha observado que la discriminación por orientación sexual y identidad de género tiene muchas variables, ¿ya? La pobreza, la edad,
Bueno, a sabienda que los hitos alcanzados hasta el momento en el plano internacional apenas cubren los casos flagrantes de violación, ya sufridos por el colectivo, como son los crímenes de odio. Se dejan de lado otras violaciones específicas de los miembros del colectivo, por ejemplo, los malos tratos, y también por malos tratos por homosexualismo, por lesbianismo, y las personas también son discriminadas tanto dentro como fuera del colectivo por su posición social, por ejemplo, y la falta de acceso a los servicios de salud, o el derecho a crear una familia, los derechos civiles que deberían tener, según el contenido amplio del catálogo de los tratados de derechos humanos. Entonces, que deben ser como también ampliados, homologados a las personas, deben ser homologadas a la de las personas heterosexuales, ¿ya? Entonces, y aquí les voy a presentar un video de Naciones Unidas. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, avanzamos hasta el año 2011 y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans todavía sufren discriminación y actos de violencia brutal, tortura, secuestros e incluso asesinatos. En 76 países, las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, sin respeto alguno de los derechos básicos. Se ha de poner fin a estos abusos. La situación está cambiando. Desde 1990, casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos más han prohibido legalmente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos 4 años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de las Naciones Unidas sobre este asunto, el primer informe oficial de las Naciones Unidas y el primer debate intergubernamental oficial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 26 de julio del 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concienciar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans, y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente, al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha en favor de la igualdad entre los géneros. Ganar la lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans solo será posible si nos unimos, si nos pronunciamos y si actuamos en defensa de los derechos de otros. Ahora es el momento de hacerlo. Juntos podemos detener la violencia y la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Juntos podemos crear un mundo en el que seamos libres e iguales. Bueno, esa es la historia de la resolución. Y esos son los estándares internacionales a nivel universal,
también a nivel regional los hemos visto, y ahora los pasamos, también los repasamos, que fue el primer video que vimos, donde los instrumentos interamericanos de derechos humanos, ¿cómo se llama? A nivel regional, ¿ya? El mecanismo regional que promociona y protege los derechos humanos de las personas en América Latina y el Caribe. Dentro de este sistema de protección tampoco existe un instrumento o tratado interamericano específico que verse sobre los derechos humanos de las poblaciones LGBT y que mencione o visibilice las distintas orientaciones sexuales y las identidades de género. En este vacío, ya que existe, al igual que a nivel universal, se utiliza como herramienta importante para el respeto de los derechos humanos de estas poblaciones, el análisis y la interpretación de los instrumentos existentes que se tienen en el sistema interamericano, ¿ya? Pues en estos también descansan sobre el principio de la igualdad y la no discriminación que ampara a las poblaciones LGBTI. No obstante, el sistema interamericano de derechos humanos presenta algunos instrumentos que de manera indirecta protegen y promocionan y garantizan los derechos humanos de las personas LGBT, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿ya? Y este es importante porque visibiliza los derechos humanos de las poblaciones LGBT, comprometiendo a los Estados partes a partir de los diversos artículos y adoptar cambios en la legislación interna para que respeten los derechos y las libertades y como el ejercicio de ellas por cada persona. Es decir, que los Estados deben garantizar el acceso y la garantía de los derechos humanos para las poblaciones LGBTI sin discriminación y exclusión. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, también ampara en diversos artículos los derechos humanos de las lesbianas y las mujeres transexuales para el disfrute de una vida libre de violencia. Bueno, esta convención supone un paso adelante en lo que respecta a incorporar la perspectiva de género, volviéndose la mirada hacia lo que ocurre en el ámbito privado y por ende en el campo de la sexualidad. También tenemos la Convención de Desaparición Forzada de las Personas y la Convención Interamericana de la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, que también responden de cierta manera a lo que al conjunto de protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. ¿Ya? Entonces, es a nivel interamericano. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la legislación nacional. Ya vimos todo lo internacional, ya en el sistema universal, en el sistema interamericano, las convenciones que hay, las organizaciones que hay, las protecciones, los pasos que se han dado tan agigantados y lo que queda por recorrer también a nivel internacional. Y uno de los cumplimientos a esta compromisos internacionales que tiene el Estado es la ley de no discriminación, la ley 20.609, que la ley, el propósito de la ley está reflejado en su artículo 1. Nuestro objetivo fundamental es instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitrario. O sea, que haya una acción que tengamos el derecho, si somos sujetos a discriminación arbitraria, de acudir a los tribunales para que se restablezca nuestro derecho. ¿Ya? Que muchas veces no se puede, porque muchas veces se refiere a crímenes de odio y a las personas las han matado. Entonces corresponde a cada uno de los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, lograr implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona,
sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y, miren lo que dice aquí, y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, ¿pero qué es la discriminación arbitraria? Porque tiene como un apellido aquí la discriminación. No es la discriminación sola que hemos venido nombrando, sino que es la discriminación arbitraria. Bueno, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. O sea, cuando yo discrimino razonablemente, por ejemplo, tengo a dos personas para un trabajo, ¿ya? Que tienen el mismo título, los mismos años de graduado, pero digo, esta persona sí y esta persona no, porque esta tiene, ¿cómo se llama?, más años de experiencia. Entonces, ahí no es que estoy discriminando, o sea, estoy discriminando, pero con una justificación razonable, ¿ya? Efectuada por los agentes del Estado o particulares. Aquí se incluye a los particulares, por eso las empresas deben tener mucho cuidado con las entrevistas de emitir comentarios discriminadores. Por ejemplo, entrevistar a una mujer y decirle, mire, aquí no contratamos una mujer trans, a mí los trans no me gustan porque son XXX, ¿ya? Y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales. Si una persona, vamos a decir, un hombre trans, va a un servicio de salud, ¿ya? Y pide, quiere un hombre trans que no se haya operado, por lo tanto un hombre trans tiene vulva, tiene vagina, entonces necesita atención médica ginecológica. Y aunque haya hecho el cambio, a que haya hecho el proceso y ya haya hecho su cambio identitario legal, ¿ya? Y de sexo legal, o sea, diga que es masculino y se llama Juan Pérez, ¿ya? Dejó de ser María Pérez, sino que ahora se llama Juan Pérez. Y va a hacerse un examen ginecológico y le digan, ¿sabe qué? No, usted no puede hacerse este examen porque su cédula de identidad, su identificación es de hombre. Entonces ahí le estamos amenazando su legítimo derecho a la salud, ¿ya? Sin una justificación razonable, porque podemos buscar el modo de que la persona sea atendida, porque aquí lo más importante no es que en la cédula de identidad diga que es hombre y quiere hacerse un examen que se hacen comúnmente las mujeres hetero, ¿ya? Entonces es importante que no se discrimine a las personas, ni se le prive, ni se le perturbe en el legítimo ejercicio de sus derechos establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología o opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, de edad, la afiliación y la apariencia personal y la enfermedad y discapacidad. Aquí les hago una nota que se sustituye con la ley de, ¿cómo se llama? Con la ley de identidad de género, se viene a sustituir la parte del inciso de este artículo que dice, cuando dice, ¿cómo se llama? Donde dice identidad de género, ¿ya? Se va a poner identidad y expresión de género, ¿ya? Entonces es importante eso porque ya
hay un cambio. De repente uno baja la ley y es la ley antigua no modificada. ¿Y cuáles son las implicancias actuales? Bueno, la ley antidiscriminación dispone que solo los órganos de la administración del Estado deberán elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a todas las personas sin discriminación arbitraria y el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución política, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. ¿Cómo cómo se hace la acción de no discriminación? ¿Quién puede presentar la acción? La puede presentar cualquier persona lesionada en su derecho a no ser discriminada y por su representante legal o por quien tenga el cuidado personal o educación de él o la afectada, el afectado o afectada. ¿En qué lugar se interpone la acción? Ante el juez de letras de su domicilio o bien ante el del domicilio del responsable de dicha acción. Pues de repente la persona, no sé, pues está de viaje, ya, yo vivo en Santiago, en Iquique fui víctima de discriminación en Iquique. También se puede hacer allá para no esperar porque tenemos un plazo. Entonces resulta que me fui a vivir por trabajo hacia allá, entonces no voy a venir a Santiago a presentarlo. Y el plazo para interponerla es dentro de los 90 días corridos, ya contados desde la ocurrencia de la acción discriminatoria o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento de ella. Ya, porque puede haber sido que lo discriminaran en un trabajo y resulta que se enteró no en el momento que fue discriminado, sino que se enteró después porque alguien le contó. Entonces, en ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción. O sea, no es que mira que el próximo año me contaron, no. Tiene que ser dentro de los 90 días corridos desde que ocurrió el hecho o desde que se enteró, pero no puede ser más de un año. Y la admisibilidad no se admite a tramitación cuando se ha recurrido de recurso de amparo, ¿ya? Y que tales acciones hayan sido declaradas admisibles. Entonces ya tomó otro camino. O sigue la acción de discriminación o sigue el recurso de amparo o protección. Cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes, ¿ya? O sea, yo estoy alegando discriminación por una ley. No puedo, o sea, los tribunales de justicia no pueden corregir una ley, ¿ya? Hay un proceso de cambio de las leyes ante el Congreso, hay ciertas titulares que pueden ejercer, impulsar un proyecto de ley, o las personas también, pero cumpliendo con ciertos requisitos. Entonces, no puedo interponer una acción ante un tribunal y decir que la ley tanto me discrimina como mujer, me discrimina como persona trans. Eso no se puede solicitar a través de la acción de no discriminación arbitraria. Cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley, yo no puedo alegar discriminación por una sentencia. ¿Ya? Ahí no estoy de acuerdo porque en el caso de la jueza Tala, bueno, el juicio se llevó a cabo a raíz de la sentencia que se ratificó en la Corte Suprema, donde se le discriminaba por ser lesbiana. Entonces, no, ¿cómo se llama? No le encuentro sentido. O sea, a lo mejor no va a proceder la acción de discriminación, pero sí podemos llegar a una corte internacional. Cuando no tenga fundamento, o sea, decir, ay, resulta que yo iba entrando al restaurante y me miró feo. Hay que probar los hechos, ¿ya? Y deben ser fundamentados. Cuando la acción así haya sido deducida fuera de plazo, pasó más de un año, pasó más de 90 días y no se presentó. Las reglas generales del procedimiento, bueno, no caigamos, porque ustedes no son abogados, pero tiene
un procedimiento como un juicio, ¿ya? La forma de interponer la acción es por escrito, pero en casos urgentes, cuando, no sé, la persona a lo mejor ha sido golpeada, está, ¿cómo se llama? Está gravemente herida, por ejemplo, se puede hacer verbalmente levantando un acta por la Secretaría del Tribunal competente, ¿ya? Pero esta acción debe estar patrocinada por un abogado. La suspensión provisional del acto reclamado. Uno puede pedir la suspensión provisional del acto reclamado y el tribunal debe concederla cuando, además de la apariencia de hecho y su ejecución, haga inútil la acción o muy gravosa o de imposible restitución de la situación en su estado anterior. Entonces, decir, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir porque no voy a lograr nada con esto, no va a volver todo a su estado anterior, ¿ya? Y el contenido de la sentencia, la idea es que deje sin efecto el acto discriminatorio, ¿ya? Y que cese inmediatamente. Cosa de que de repente, cuando ya pasó, ya se hizo, es como difícil volver atrás. Y aplica una multa. Esto es lo que dicen, que no es un beneficio económico para la persona, sino que es una multa de 5 a 50 TUM a beneficio fiscal, ¿ya? Y si la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal le aplica al recurrente la multa. Entonces, muchas veces las personas que son discriminadas arbitrariamente se cohíben de poder reclamar porque no tienen las pruebas. Entonces dice, bueno, y si no puedo probarlo, no puedo fundamentarlo, no tengo las pruebas suficientes, no tengo testigos, no tengo fotos, no tengo grabaciones, es mi palabra contra la de él, resulta que mejor no recurro al tribunal porque si no me van a, ¿cómo se llama?, hacer pagar a mí. ¿Ya? Y eso es una de las como falencias de la ley. Y modifica otras leyes, ¿ya? Modifica el estatuto administrativo de los funcionarios públicos municipales, donde dice la prohibición de realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, y se considera como una acción de este tipo el acoso sexual y la discriminación arbitraria. Por eso hoy en día existen todos los protocolos de acoso sexual en los diferentes servicios públicos. Y modifica también el Código Penal, ya vimos que modificaba, ¿cómo se llama? También se modificaba con otra ley, la ley 20.609. Muchas leyes cuando se publican, modifican otras leyes, ¿ya? Entonces el Código Penal agrega una circunstancia agravante cuando se comete el delito o participar motivado por ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social al que pertenezca, cuando referente a su orientación sexual, identidad de género, apariencia personal, enfermedad, edad, afiliación y discapacidad. Entonces, una circunstancia agravante. Y las normas internacionales que recogen en materia de derechos humanos y discriminación en el sistema universal, yo se los muestro así para que lo entiendan: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto interno, los dos pactos, la Convención contra la Tortura y otros tratos penales crueles, humanos y degradantes, que está vigente en Chile desde el 99. Y en el sistema interamericano tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos. También para prevenir la discriminación tenemos la Convención contra todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que es de 1960, que está vigente en Chile desde el 71,
Tenemos la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, también es del 71. También tenemos la Declaración sobre Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión y las convicciones del 81. Y tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es del 2003. En cuanto a la discriminación en los derechos de la mujer, tenemos la Convención de todas las formas de eliminación de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, y cuando se trata de discriminación de los derechos del niño y la niña y los adolescentes, tenemos la Declaración de los Derechos del Niño, y tenemos la Convención de los Derechos del Niño, y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las formas de trabajo infantil. Así es que hay harta legislación internacional en la temática, que obviamente no la vemos porque no les corresponde a ustedes, sino tengan la noción de que existen, que digan, cuando se trata de un niño hay normativa internacional, cuando se trata de la mujer hay normativa internacional, también del adulto mayor, que se me olvidó ponerla porque ahora hay normativa específica para las personas adultas mayores, ¿ya? Y ahora la ley, vamos a ver la ley de identidad de género, pero se los voy a hacer, yo trabajo la ley de identidad de género a modo de pregunta, porque es más lúdico y más fácil de entender. Entonces, ¿qué es la identidad de género? Y la ley 21.120 la define como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificado en el acta de inscripción de nacimiento, ¿ya? Y que entiende la ley por derecho de identidad de género y la rectificación de norma y sexo registral. Entonces, esto está definido en la ley, dice que la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de esto. Entonces, la persona que diga, no, yo sea de nacimiento hombre, y dice, no, y se siente mujer, y está haciendo el tránsito hacia mujer, y desea o no, y desea cambiarse, hacer ¿cómo se llama?, que coincida su sexo, su nombre registral con su identidad de género, solicita la rectificación de esto. Y para acceder al cambio de nombre y sexo registral, la persona debe modificar su apariencia a fin de que coincida con su identidad de género. O sea, ¿debe ser trans? No. La ley establece expresamente que para acceder a la rectificación del nombre o sexo registral, no podrán exigirse modificaciones a la apariencia física o a la función corporal del solicitante o la solicitante, sea a través de tratamientos médicos, quirúrgicos y otros similares. O sea, no es necesario haberse operado, ni estar vestida con la identidad de género que me identifico. No es necesario. Si yo me siento que debo cambiar mi nombre porque no va de acuerdo con mi género, lo puedo hacer. ¿Qué derechos tiene una persona que ha accedido al cambio de nombre y sexo registral? Bueno, la ley señala que tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad y expresión de género en los instrumentos públicos y privados que acreditan su identidad. Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o cualquiera, ¿ya? Entonces, la persona cuando accede al cambio de, ¿cómo se llama? Cuando accede al cambio de nombre y sexo registral, tiene derecho a que se cambien todos los instrumentos públicos y que acrediten su identidad, ¿ya?
¿Y quién puede pedir la rectificación de su nombre y sexo registral? Pueden pedirlo todas las personas mayores de 14 años, estableciéndose requisitos y procedimientos distintos según sea el caso. ¿Ya? Solo los chilenos pueden pedir la rectificación del nombre y sexo registral, o también los extranjeros. Los extranjeros también pueden solicitar la rectificación del nombre y sexo registral solo para la emisión de documentos chilenos, pero previamente tienen que haber inscrito su nacimiento en la oficina de Santiago del Registro Civil de Identificación. Al momento de iniciar el procedimiento deberá acreditar su permanencia definitiva en Chile. Sí, porque eso es para evitar que, por ejemplo, venga un extranjero y diga, ¿sabes qué? Me voy a ir a Chile a cambiar el nombre. Solo tiene validez en Chile, solo para los documentos chilenos y que haya registrado su nacimiento acá. Por ejemplo, si un extranjero se nacionaliza, o sea, pasa a ser chileno, pero nació en otro lugar, porque esa pregunta me la hicieron, el hecho de que se nacionalice chileno va a tener su cédula de identidad y un pasaporte de nacionalidad chilena. Pero si viaja a su país de origen, allá también puede solicitar un certificado de nacimiento, pero ya no se les va a cambiar el nombre y sexo registral, va a seguir con su anterior, ¿cómo se llama?, nombre de nacimiento. Si una persona está casado o tiene hijos, ¿puede pedir la rectificación de su nombre y sexo registral? Sí. Toda persona mayor de 14 años, cualquiera sea su estado civil, puede solicitar la rectificación del nombre y sexo registral. La existencia de un vínculo matrimonial vigente en la época de la solicitud es considerado solo para determinar el procedimiento al que deberá sujetarse. En cuanto a los hijos, la existencia de estos no obsta al ejercicio del derecho, así como tampoco importa que el solicitante deba cumplir exigencias distintas que aquellas personas que no lo tienen. ¿Y dónde se hace la solicitud de rectificación? La ley establece procedimientos distintos, ¿ya? Según sea el solicitante. Si el solicitante es mayor de edad y no tiene vínculo matrimonial vigente, la solicitud se presentará en cualquier oficina del Registro Civil de Identificación. Si la persona entre 14 y 18, o si tiene vínculo matrimonial vigente, la solicitud la hará, ¿cómo se llama?, a través de un juez de familia. Las personas mayores de 14 años y menores de 18 años pueden presentar personalmente su solicitud de rectificación ante el juez de familia. La solicitud de las personas entre 14 y 16, entre 16 y 18, que no están casados, solo podrá ser presentada por sus representantes legales, ¿ya? O alguno de ellos, a elección del adolescente, no pudiendo presentarla por sí mismo. Y en el caso de las personas mayores de 16 y mayores de 18 que tengan un vínculo matrimonial vigente, pueden efectuar por sí mismos la solicitud. Porque cuando una persona se casa, se emancipa. ¿Qué quiere decir que se emancipa? Que deja de estar bajo el alero de sus padres. Los padres dejan de tener la patria potestad sobre la persona, y la persona pasa a considerarse como una persona adulta, ¿ya? Mayor de edad. Bueno, y se debe adjuntar documentos o exámenes a las solicitudes de rectificación de adolescente hecha ante tribunales de familia. Atendido que las solicitudes que se presentan al juez de familia deben ser fundadas, se pueden acompañar, aunque no es obligatorio, los antecedentes que se estimen pertinentes, particularmente los que dan cuenta del contexto psicosocial y familiar, e informes psicosociales que en orden al beneficio que reportaría para el adolescente que se acceda a su solicitud, y el acompañamiento profesional que haya tenido previo a presentar la solicitud. En todo el caso, el juez no podrá solicitar la realización de exámenes físicos
al adolescente. ¿Qué pasa si uno de los padres se opone a la solicitud? El padre o la madre que no presentó la solicitud y que pudiera no estar de acuerdo con ella, será citado a una audiencia preparatoria a realizarse inmediatamente después de la audiencia preliminar, oportunidad en la que podrá plantear lo que estime pertinente respecto a la solicitud presentada por su hijo o hija. El cónyuge de una persona que solicita el cambio de nombre y sexo registral puede oponerse a la solicitud. La ley establece que el cónyuge de la persona que solicita la rectificación de nombre y sexo registral debe ser citada a la audiencia preparatoria. Sin embargo, la citación no es para que pueda oponerse, sino para que sea oído en orden regular y de regular las materias derivadas de las relaciones de familia y particularmente demandar compensación económica. Si se acoge la solicitud de rectificación de nombre y sexo registral de una persona casada, ¿continúa vigente el matrimonio celebrado con anterioridad a la rectificación? No. Por eso es que la persona no puede oponerse, por eso es que, ¿cómo se llama? Se hace ante un juez de familia. La ley establece expresamente que el juez, al acoger la solicitud de rectificación, deberá en ese mismo acto declarar la terminación del matrimonio, regulará sus efectos y cualquier otra materia que se hubiese ventilado en el procedimiento. Por eso las personas casadas que solicitan cambio de rectificación se debe hacer ante el Tribunal de Familia y no directamente en el registro civil, porque aquí ya hay un divorcio, ¿ya? De hecho hace una modificación. Regalará sus efectos y cualquier otra materia que se hubiese ventilado en el procedimiento. Y al que declararse el término del matrimonio, los cónyuges tendrán el estado civil de divorciados para los efectos legales. Entonces, esta nueva ley introduce una nueva causal de divorcio, ¿ya? Una vez que se acoge la solicitud, ¿se deben otorgar nuevos documentos de identificación? Sí, se acoge la solicitud y el registro civil identificación procede a practicar las modificaciones, las subinscripciones pertinentes y con ello emite los nuevos documentos de identidad que reemplazan a los anteriores documentos. ¿Se mantiene el RUT? Sí, se mantiene el rol único nacional. ¿Y qué otro trámite especial para modificar sus datos, ISAPRES, AFP, Ministerio de Educación, en fin, que reconozcan a su nuevo nombre y sexo registral? No. El registro civil, al rectificar la partida de nacimiento y emitir nuevos documentos, deberá informarlo a una serie de instituciones en lo que tenga registro de solicitantes. Ahora, yo les recomiendo a las personas que hagan un cambio, verifiquen, porque muchas veces como se demoran, entonces resulta que no pueden postular al IFE, resulta que no pueden pedir el 10%, no se ha hecho la rectificación en la ISAPRE o en FONASA, entonces no puede comprar un bono porque resulta que en FONASA aparece con el nombre antiguo y va con el nuevo, o dice que es mujer y resulta que su cédula dice que es sexo masculino. Entonces es importante de repente darse la lata de, ¿cómo se llama? De eso. Bueno, y lo otro que, bueno, les decía que modifica la ley de matrimonio civil, ¿ya? Modifica, ¿cómo se llama? El artículo 42, que tiene que ver con las causales del término del matrimonio, y agrega un número 5, que expresa que por sentencia firme que acoge a la solicitud de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género, ¿ya? Entonces queda disuelto, porque
y eso tiene su razón de ser, porque si uno pide el cambio de sexo y en Chile no está permitido, ¿cómo se llama?, el matrimonio entre dos personas ¿cómo se llama?, del mismo sexo, entonces si resulta que el hombre es el que se cambia de nombre y de sexo a mujer, resulta que está casado, entonces serían dos mujeres casadas. Entonces por eso tiene la lógica legal del divorcio. ¿El cambio de nombre y sexo registral afecta la afiliación de los hijos? No. La ley es clara en el cambio de nombre y sexo registral no afecta la afiliación de los hijos del solicitante ni sus relaciones de familia se mantienen inmodificables. Bueno, y esa es la ley de identidad de género que yo quise hacerlas de una manera de preguntas, ¿no? Artículo 1, artículo 2, porque yo sé que no son abogados y no tienen por qué aprenderse ningún artículo, pero ahí más o menos ya tienen la idea de qué lo puede hacer, cuándo lo puede hacer, cuáles son las consecuencias de hacerlo, qué es lo que cambia, qué es lo que le piden, qué obligaciones tiene, si tiene que hacerse exámenes o no, cómo queda su situación con la familia, si es casado o no es casado, si es menor de edad, dónde se hace, pero ya con todas estas preguntas pueden resolver, ya van a tener más claro sobre la ley de identidad de género, que de repente uno escucha que hay nuevas leyes, pero no sabe de qué se trata, salvo como lo básico. Pero ya ahora van a saber que una persona que ha hecho su cambio identitario y estaba casada, entonces pasa a ser automáticamente divorciada, es una causal de divorcio. ¿Y cuáles son las experiencias latinoamericanas en cuanto a la comunidad LGBT? ¿Qué tan amigable es Latinoamérica con la comunidad? Ah, y se me olvidaba que la ley de identidad de género tiene dos reglamentos, ¿ya? Uno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el que regula el cambio de nombre, sexo legal de las personas mayores de 18 y solteras. Y el segundo reglamento es del Ministerio, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, que regula el programa de acompañamiento para niños y niñas adolescentes trans. Ya, esos son los dos reglamentos de la ley que yo como vamos a hablar el próximo módulo sobre eso, entonces se los voy a dar dentro del material. Bueno, aquí vemos cuál es el grado de amigable que es cada país. Entonces, mientras más azulito, más amigable, mientras más rojo, menos amigable. Y Chile está ubicado como tirando para más amigable, ya no está en el medio porque el medio sería pero Chile está en color de verdecito, pero está tirando como más amigable, porque ya ha impulsado hartas leyes de no discriminación. Y que es ser LGBTIQ+, en América Latina y el Caribe. Ahí vemos cómo qué países todavía en América son ilegales. A ver, podemos nombrar, no sé, hay países que yo ni siquiera, bueno, Barbados, me suena, Jamaica. Son países, hay 9 países en América que todavía es ilegal ser homosexual, ser lesbiana, ser trans. Y este es un gráfico que es muy grande, entonces traté de hacerlo lo más visible para la presentación, ¿ya? Este es el gráfico de la situación latinoamericana, ya de América, donde están los derechos LGBT en los distintos países, ¿ya? Y aquí tenemos actividad sexual entre personas del mismo sexo, reconocimiento de uniones del mismo sexo, matrimonios entre personas del mismo sexo que están cerrados en rojo, adopción por parte de parejas del mismo sexo, o sea, adopción homoparental. LGBT pueden servir abiertamente en las Fuerzas Armadas,
y leyes de antidiscriminación relativas a la orientación sexual y o identidad de género, y reconocimiento de la identidad de género en documentos, como es la ley que acabamos de ver. Y aquí yo les resalté, vamos viéndolo, por ejemplo, Canadá tiene todos como los tics en verde, ¿ya? Porque tiene reconocimiento de la identidad de género, tiene una ley antidiscriminación, pueden las personas LGBT servir en las Fuerzas Armadas, es legal adoptar niños por parejas homoparentales desde el 2011, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio es reconocido desde el 2009, reconocen uniones del mismo sexo en varias partes, y también es legal la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Y Estados Unidos, vamos allá, que uno diría, oh, ya debería tener, dice que para el cambio de nombre y sexo registral, ¿ya? La ley que acabamos de ver nosotros chilena, sin necesidad de cirugías previas en 26 estados. Y en 22 estados se requiere, para cambiarse el nombre y el sexo registral, en 22 estados en Estados Unidos se requiere de una intervención médica o quirúrgica de reasignación de sexo, y 2 estados prohíben el cambio de género en los documentos. O sea, Estados Unidos, que uno piensa que es muy avanzado en muchas cosas, hay estados que dicen que tienen que operarse para poder cambiarse el nombre. Cosa que en Chile ustedes ven que no, el juez no lo puede solicitar absolutamente nada. Y Costa Rica, por ejemplo, está todo ok, ¿ya? Salvo las Fuerzas Armadas, porque Costa Rica es un estado neutral que no tiene Fuerzas Armadas. Pero, por ejemplo, reconoce, hace poco reconoció el matrimonio igualitario el año pasado, y también la adopción monoparental el año pasado. Y ahí Costa Rica quedó en check, 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 todo positivo, ¿ya? Y ahí va variando casi todos los países, la actividad sexual entre personas del mismo sexo, casi todos ya es legal, pero las demás cosas están como, como al debe, ¿ya? Y algunos tienen cambio de nombre, ¿cómo se llama? Cambio de nombre registral, y salvo, por ejemplo, Panamá, que también exige, ¿cómo se llama?, cirugía de reasignación de sexo. Tenemos Argentina va muy avanzado. Argentina reconoce el matrimonio igualitario, también la adopción es legal, y la ley de antidiscriminación prohíbe todas las formas de discriminación basadas en la orientación sexual y identidad de género y uso de expresión en la ciudad de Buenos Aires. Protección contra los delitos de odio motivados por orientación sexual, identidad de género o su expresión desde el 2012. Entonces, en Buenos Aires solamente, es raro eso, que se reconocen los delitos de odio, ¿ya? No el resto del país. Y tenemos a Brasil, también todo con sus checks, ¿ya? Tiene matrimonio igualitario desde el 2000, no me acuerdo, 12, no alcanzo a ver, 2012, y adopción homoparental desde el 2010. Y Chile, aquí tenemos a Chile, tenemos acuerdo de unión civil, es legal, desde el año 99 dejó de ser un delito, ¿ya? La actividad sexual entre personas del mismo sexo. El acuerdo de unión civil, ¿ya? No reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo, pero Chile sí reconoce los matrimonios extranjeros del mismo sexo, los reconoce como unión civil, ¿ya?
y para propósitos de inmigración. Pero todavía no existe el matrimonio igualitario en Chile, ni tampoco la adopción homoparental, pero sí se permite que las personas LGBT puedan adoptar como solteros, ¿ya? Pueden servir abiertamente en las Fuerzas Armadas. Tenemos la ley antidiscriminación que la vimos, ¿ya? La ley Zamudio, y también tenemos la ley de identidad de género, ¿cómo se llama? Para el cambio de documentación. Y también para los... y también para la opción de el cambio de nombre-sexo registral, también desde el 74 para personas de sexo indeterminado, también existe. Tenemos a Colombia acá, yo resalté los países que tienen como más avance. Colombia está todo check, 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 tiene matrimonio igualitario desde el 2016 y adopción monoparental también, ¿cómo se llama? Desde el 2015. Y tenemos a Guyana, que es el país que tiene, considera ilegal la actividad sexual entre personas del mismo sexo, ¿ya? Pero sí pueden adoptar las personas LGBT como solteros. Y esos son, y los demás países, por ejemplo, Perú está el debe en varias cosas, Paraguay también, las Islas Malvinas está en todo menos no se puede hacer el cambio registral. Y Uruguay está también todo el día, tiene matrimonio igualitario desde el 2013 y tiene adopción homoparental desde el 2009. También tiene acuerdo de unión civil desde el 2008. Entonces, ellos ya llevan un recorrido largo de años atrás, pero hay muchos países que ¿cómo se llama?, le quedan muchos avances. Chile está como en el camino intermedio, ¿ya? Entonces, países que dieron el sí al matrimonio igualitario, creo que ahora, ¿cómo se llama?, el año pasado se sumó Costa Rica. Costa Rica fue como el último, vamos a ver en quién se suma este año. Bueno, nuestro gobierno hizo el anuncio de que se iba a empezar a legislar sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, en resumen, también es delito, ser homosexual es delito en 72 países y en 8 países se castiga con la pena de muerte. O sea, si descubren que eres homosexual, te meten preso y es pena de muerte, ¿ya? Entonces, son 8 países, hay 14, hay unos que tienen 14 países que es cadena perpetua, hay otros que hasta 14 años de cárcel, hay muchos que... Son 22 países que reconocen el matrimonio igualitario y 28 países que reconocen otro tipo de uniones, como con el acuerdo de unión civil. ¿Ya? Bueno, eso. Y para terminar este módulo les voy a poner un video para irlo sensibilizando para nuestro próximo módulo, y que es un video que yo encuentro muy bonito, ¿ya? Que tiene que ver con el descubrimiento de un niño que quiere, en realidad se siente niña, y que empieza a descubrir y sentirse feliz con eso. Veamos. मुझे दिला छोड़ना ये राजा उड़ा क्यों नहीं रहा है? नहीं, तो थोड़ी देर कर ले। मुझे नहीं खेलना।
Voy a cargarlo de nuevo a ver si se ve mejor, porque me interesaría que lo viéramos como bien. जल्दी भाई जल्दी जीतू मुझे थैला छोड़ना ये राजा उड़ा क्यों नहीं रहा है नहीं, तो थोड़ी देर कर ले मुझे नहीं खेलना। अरे सावरी ढाला वो में दिल्ली सिरगा या सावरी ढाला वो में दिल्ली सिरगा या दिल्ली रो गुड़ो रंगीला या दिल्ली रो गुड़ो रंगीला या दिल्ली पुलिस इतने लायो Bueno, ese es el mensaje. Veamos a las demás personas como ellas mismas se ven, aceptémoslas como ellas mismas se ven y respetemos su identidad. Bueno, y llegamos hasta aquí en esta lección y nos vemos en el módulo 3.